En el corazón de la bahía de San Francisco, cubierta por la niebla fría y las fuertes corrientes, se encuentra la isla de Alcatraz. Esta isla, conocida mundialmente, ha sido un símbolo de misterio y fascinación durante décadas. Esta roca escarpada, golpeada por el viento, ha resistido el paso del tiempo y las inclemencias del clima. Ha presenciado algunos de los momentos más oscuros y cautivadores de la historia de Estados Unidos. Desde su construcción como una fortaleza militar hasta su transformación en una prisión federal de máxima seguridad, conocida por muchos como La Roca, Alcatraz ha sido un lugar de leyendas y mitos. Alcatraz ha sido por mucho tiempo sinónimo de aislamiento, castigo y misterio. Sus muros de concreto y sus celdas frías han sido testigos de innumerables historias de desesperación y esperanza. Sus muros y celdas han albergado a algunos de los criminales más infames del país, hombres cuyos nombres aún causan escalofríos y fascinación. Entre ellos, figuras como Al Capone y Robert Stroud, el hombre pájaro de Alcatraz, hombres cuyos nombres aún causan escalofríos y fascinación. Pero más allá de los nombres y los rostros, Alcatraz es un testimonio de la lucha humana y la resistencia. Pero la historia de Alcatraz va mucho más allá de sus días como prisión. Antes de ser conocida como la prisión más temida de Estados Unidos, Alcatraz sirvió como una fortaleza militar estratégica. Desde sus inicios como puesto militar, defendiendo la costa oeste de posibles invasiones, hasta su papel en la guerra civil, hasta su transformación en un faro de esperanza para aquellos que buscaban una nueva vida en América, y finalmente, en un destino turístico, Alcatraz ha evolucionado constantemente. La historia de Alcatraz es una historia de cambio, resistencia y la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Cada piedra y cada rincón de la isla cuenta una historia de transformación y supervivencia. En las siguientes secciones, nos adentraremos en el pasado de Alcatraz, explorando sus muchos capítulos y desentrañando los misterios que siguen cautivando nuestra imaginación. Desde las historias de fugas imposibles hasta los relatos de redención y esperanza, y desentrañando los misterios que siguen cautivando nuestra imaginación. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo y descubre por qué Alcatraz sigue siendo una fortaleza inquebrantable en la historia de Estados Unidos. Mucho antes de ganarse su fama como prisión inexpugnable, Alcatraz sirvió como faro para los barcos que navegaban por las peligrosas aguas de la bahía de San Francisco. Este faro, el primero en la costa oeste de los Estados Unidos, se encendió por primera vez en 1854, guiando a los marineros a través de la densa niebla y las corrientes traicioneras. La luz del faro era un símbolo de esperanza y seguridad para aquellos que se aventuraban en estas aguas peligrosas. En la década de 1850, cuando la fiebre del oro se apoderó de California, el gobierno de Estados Unidos reconoció la importancia estratégica de la isla. La fiebre del oro trajo consigo una afluencia masiva de buscadores de fortuna y comerciantes, lo que aumentó significativamente el tráfico marítimo en la bahía de San Francisco. Alcatraz, con su ubicación privilegiada, se convirtió en un punto crucial para la defensa y la navegación. Se construyó un fuerte en Alcatraz, equipado con poderosos cañones, para proteger la bahía de posibles amenazas. Este fuerte, conocido como Fort Alcatraz, fue una de las primeras defensas militares permanentes en la costa oeste. Los cañones instalados en la isla eran capaces de disparar a cualquier barco que intentara acercarse sin autorización, convirtiendo a Alcatraz en una fortaleza impenetrable. Conforme avanzaba el siglo XIX, el papel de Alcatraz cambió de fortaleza defensiva a prisión militar. La isla comenzó a ser utilizada para encarcelar a soldados que habían cometido delitos graves, como deserción y insubordinación. La transición de fuerte a prisión fue un proceso gradual, pero inevitable, dado el aislamiento natural de la isla. Las celdas frías y húmedas de la isla comenzaron a albergar a soldados acusados de deserción, insubordinación y otros delitos. Estas celdas, construidas con gruesas paredes de piedra, eran extremadamente difíciles de escapar. Los prisioneros vivían en condiciones duras, con poca luz natural y un frío constante que se filtraba a través de las paredes. El aislamiento de Alcatraz, una vez una ventaja estratégica, se convirtió en una herramienta de castigo. La ubicación remota de la isla, rodeada por las frías y turbulentas aguas de la bahía, hacía que cualquier intento de escape fuera prácticamente imposible.
Este aislamiento no solo impedía la fuga, sino que también aumentaba la sensación de desesperación entre los prisioneros. Los prisioneros estaban completamente aislados del mundo exterior, rodeados por las aguas heladas de la bahía y la mirada constante de sus captores. La vigilancia estricta y las duras condiciones de vida hicieron de Alcatraz un lugar temido por muchos. Los guardias, siempre atentos, patrullaban constantemente, asegurándose de que ningún prisionero pudiera escapar. Este período marcó el inicio de la reputación de Alcatraz como un lugar de encierro y desesperación. La combinación de aislamiento, vigilancia constante y condiciones de vida duras creó un ambiente de desesperanza. Los prisioneros, muchos de los cuales nunca verían la libertad nuevamente, vivían sus días en un estado de constante angustia y desesperación, consolidando la imagen de Alcatraz como una prisión de la que no había escape. A lo largo de su historia, Alcatraz fue testigo de numerosos intentos de fuga, cada uno más audaz y desesperado que el anterior. La prisión, situada en una isla rocosa en medio de la bahía de San Francisco, se convirtió en un símbolo de la máxima seguridad y la imposibilidad de escapar. Los reclusos que llegaban a Alcatraz sabían que estaban siendo enviados a un lugar del que supuestamente no había retorno. Las aguas turbulentas y las fuertes corrientes que rodeaban la isla, junto con las estrictas medidas de seguridad de la prisión, hacían que escapar de Alcatraz pareciera una misión imposible. Los guardias vigilaban constantemente, y las torres de vigilancia estaban equipadas con armas de fuego para disuadir cualquier intento de fuga. Además, el agua helada de la bahía y la distancia hasta la costa eran obstáculos formidables. Sin embargo, la promesa de libertad era irresistible para muchos reclusos, llevándolos a idear planes elaborados y a arriesgar sus vidas en un intento por llegar a la costa. Algunos prisioneros pasaban meses, incluso años, planeando su escape, estudiando cada detalle de la prisión y sus alrededores. La desesperación y el deseo de libertad los impulsaban a tomar medidas extremas. Un ejemplo de esto es la fuga de Alcatraz, de 1962, que aún captura la imaginación del público. Este escape se ha convertido en una leyenda, inspirando libros, películas y documentales. La audacia y la ingeniosidad de los prisioneros que participaron en esta fuga han sido objeto de fascinación durante décadas. 3 reclusos, Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin, desaparecieron de sus celdas la noche del 11 de junio de 1962. Estos hombres, considerados peligrosos y astutos, lograron burlar la seguridad de la prisión de manera sorprendente. Su desaparición dejó a las autoridades perplejas y desencadenó una de las búsquedas más intensas en la historia de Alcatraz. Habían excavado pacientemente túneles desde sus celdas, usando cucharas y otros utensilios improvisados, trabajando en secreto durante meses. La dedicación y la paciencia que demostraron en su esfuerzo por escapar son testimonio de su determinación. Cada noche, mientras los demás prisioneros dormían, estos hombres cavaban un poco más, acercándose cada vez más a la libertad. Reemplazando las secciones faltantes de la pared con cabezas de maniquíes cuidadosamente construidas, lograron engañar a los guardias durante las inspecciones nocturnas. Estas cabezas, hechas de jabón, papel higiénico y cabello humano, eran tan realistas que los guardias no sospecharon nada. Este ingenioso truco les dio el tiempo necesario para completar su túnel y preparar su escape. El trío se dirigió a la costa, usando impermeables cosidos como balsas improvisadas. Estos impermeables, convertidos en flotadores, eran su única esperanza para cruzar las frías y traicioneras aguas de la bahía de San Francisco. La noche de su escape, el viento y las olas eran implacables, pero su determinación de alcanzar la libertad los impulsó a seguir adelante. A pesar de una búsqueda exhaustiva, nunca se encontraron sus cuerpos, dejando sin respuesta la pregunta de si sobrevivieron a la fuga o perecieron en las frías profundidades de la bahía. La incertidumbre sobre su destino ha alimentado innumerables teorías y especulaciones. Algunos creen que lograron llegar a la costa y comenzar una nueva vida, mientras que otros piensan que sucumbieron a las peligrosas condiciones del mar. La verdad, hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio. La vida dentro de los muros de Alcatraz era dura e implacable. Los reclusos vivían bajo un estricto código de silencio, y cualquier infracción recibía un castigo rápido y severo. El día a día se regía por un horario rígido de comidas, trabajo y recuentos,
dejando poco espacio para la individualidad o la expresión personal. El aislamiento y la monotonía buscaban quebrar la voluntad de los reclusos, creando un sentimiento de desesperanza y resignación. A pesar de las duras condiciones, los reclusos encontraban maneras de sobrevivir. Algunos buscaban consuelo en los libros y la música, mientras que otros encontraban apoyo en la compañía de sus compañeros de prisión. Sin embargo, la constante amenaza de violencia se cernía sobre la vida en Alcatraz, sirviendo como un recordatorio constante de los riesgos. En todos los rincones del mundo, las historias de fantasmas y apariciones han capturado la imaginación de la gente durante siglos. Desde los espectros que vagan por viejos castillos hasta las almas en pena que buscan descanso, estas historias reflejan nuestros miedos más profundos y nuestras esperanzas más grandes. A menudo, los fantasmas son vistos como mensajeros de otro mundo, intentando comunicarse con los vivos. Pero, ¿qué nos dicen realmente estas apariciones? ¿Son simplemente producto de nuestra imaginación o hay algo más allá de lo que podemos ver? Exploremos algunas de las historias más fascinantes y misteriosas que han perdurado a través del tiempo. En 1969, un grupo de activistas nativoamericanos ocupó Alcatraz reclamando la isla como territorio indígena. Este acto de protesta fue un momento clave en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, recordándonos la rica herencia cultural que sigue viva hoy en día. Alcatraz no siempre fue una prisión. Antes de ser una penitenciaría federal, la isla sirvió como fortificación militar y faro. Cada rincón de Alcatraz está lleno de historias fascinantes que nos transportan a diferentes épocas de su pasado. A pesar de su cierre como prisión en 1963, Alcatraz sigue siendo un símbolo poderoso. La isla representa tanto la dureza de la justicia como la resistencia del espíritu humano y continúa cautivando la imaginación de millones de visitantes cada año. Aunque sabemos mucho sobre Alcatraz, la isla aún guarda muchos secretos. Desde los intentos de fuga hasta las leyendas de fantasmas, los misterios de Alcatraz siguen intrigando a historiadores y curiosos por igual. ¿Qué otras historias esperan ser descubiertas?